Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, que Dios te bendiga. ¿Cuál Dios? El Dios de la Biblia, obviamente, ¿verdad? Que en su misericordia guía nuestros caminos para llegar a esa luz inaccesible para cualquier plataforma, cualquier estado de conciencia, cualquier líder religioso, cualquier organización religiosa, si no es a través de Jesucristo. Ninguna organización religiosa, ninguna denominación, ningún tipo de culto de presunta luz o de tinieblas, ningún líder religioso, ningún dogma puede introducirte en la luz resplandeciente de Cristo Jesús. Es domingo 10 de julio del 2022. El devocional de este día ya está desde hace un par de horas en las distintas plataformas de Evangelio Público, en Facebook, YouTube y TikTok. Salió muy bien y le añadí una pista de Phil Collins. ¿Por qué? Pues porque sí, porque estoy buscando un diseño, un estándar, un parámetro, y esto conlleva experimentación. A mí me gustó, espero que a ti también te guste, y si no te gusta, bueno, ese ya no es mi asunto, ¿verdad? Te puede servir, pero por tus prejuicios religiosos, de los cuales se deriva esa alienación que tienes tan marcada a tu líder religioso, a tu organización religiosa, al idioma hebreo, al pueblo de Israel, toda esta dogmática sionista que te causa orgasmos espirituales. No se te olvide que antes que todo eso hay un creador, ¿verdad? Sin Israel, sin bandera de Israel, sin iglesia, sin pastores, aún sin alabanza, Jesucristo es el Señor. Él lo dijo: antes que tú, yo soy. Entonces, esfuérzate en dejar ese prejuicio judaizante que todo tienes que hacerlo a favor de Israel. Quiero que sepas que el pueblo de Israel crucificó a su Mesías, y el pacto que Dios tiene con ellos, ¿verdad? No lo hizo con Caifás ni con ninguno de los miembros del Sanedrín, tampoco lo hizo con Benjamín Netanyahu, con Shimon Peres, aquel líder israelí, ¿sí? No lo hizo con ninguno de ellos, lo hizo con Abraham, y es un pacto espiritual, pero más que nada físico. Por eso son tan prósperos, por eso están protegidos, por eso están rodeados de pueblos antisemitas, ¿verdad? Y precisamente, exactamente antijudíos, anti-Israel, e Israel prevalece y permanece existente como Estado, como nación y como religión, ¿verdad? Pero se ha desviado tu criterio de aquel respeto, honra hacia el judaísmo remanente del cual habla la Biblia, y has caído en una idolatría sionista estúpida y torpe, ¿verdad? Y esto no es maldecir a Israel. No sabes lo que es maldecir a Israel, ¿sí? No sabes lo que es maldecir a Israel. No tienes juicio. Y decir la verdad no es maldecir a Israel. ¿De qué tienes miedo? A ti como cristiano, Dios te mandó a predicar el Evangelio, y eso incluye a aquellos judíos que, aunque sean judíos, desciendan de la misma casa de David. Deja de judaizar, hermano. Deja de judaizar, deja de ponerte como tapete ante los judíos. De eso vamos a hablar. Mira, esta es la portada del canal de YouTube.
Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Estamos en Facebook, TikTok, Anchor, WordPress, Academia, ¿verdad? Vamos a ver este video en el cual un hombre celoso del idioma hebreo intenta hacer una falsa aclaración relacionada con el Salmo 22. Ponle atención porque después vamos a explicar esto. Ups, a ver. Para hacerle creer a las personas que ese salmo supuestamente... A ver, ¿qué dice este hombrecillo? Entonces así fue como el cristianismo cambiaron el texto del Salmo 22 para hacerle creer a las personas que ese salmo supuestamente habla de la crucifixión. Pero desgraciadamente, como las personas no saben hebreo, se comen el cuento que la iglesia les vendió y les embutió, mintiéndoles en la cara. Si las personas simplemente abrieran un diccionario en hebreo, se darían cuenta que esa palabra ni siquiera existe en hebreo. Y así las personas no se dejarían engañar de la iglesia. Bueno. Hola, bienvenidos a una nueva transmisión. Sí, bueno, ¿alguien tiene hambre? Qué agradable sujeto. Mira, reproducciones, 8000 reproducciones, 820 comentarios. Sí, casi 700 personas reaccionando. Se le encanta la basura a la gente. Filosofía judía. Hoy quiero Filosofía el Salmo judía. 22, tristemente es uno de los versículos, uno de los capítulos más tergiversados del Tanaj, de la Biblia hebrea. Tristemente la religión occidental cambiaron la traducción de este texto para hacerle creer a las personas que habla de algo de lo que no habla, que le venden a las personas de que el Salmo 22 es el Salmo de la crucifixión, sino que no lo es, y de esto vamos a hablar en este video. En este video quiero basarlo en otro video que me enviaron. Uno de nuestros seguidores me envió un video de un pastor. Bueno, mira, para no hacerla larga, ¿verdad? Para no abusar de tu generoso tiempo. Aquí estoy checando que se está grabando esto correctamente. Estoy estrenando micrófono, mira, es un Blue Yeti nano, metálico completamente. Una hermosura, una herramienta de trabajo sin igual. Pero básicamente este hombrecillo, ¿verdad? Celoso de su cultura judía, de su religión judía, del idioma hebreo. Ay, ¿qué tiene que ver el hebreo? Sí, una vez en el Zócalo de la Ciudad de México llegó una pobre mujer porque pues da lástima, ¿verdad? Diciendo que ninguna persona que muere diciéndole Jesucristo a Jesús tiene vida eterna. O sea que esta señora dice que todas las almas que han muerto desde hace 2000 años en que Cristo resucitó, diciéndole a Jesús Jesucristo, terminan en el infierno. Bueno, qué declaración, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de personas? Obviamente ese día, pues, le hice saber que no es así. Este hombrecillo dice que en el Salmo 22 hay un error de traducción, ¿verdad? Dice que la religión occidental ha manipulado el texto del Salmo 22 y permíteme, voy a hacer un ajuste aquí. Ah, no, sí está trabajando bien, ¿verdad? Ok. Dice que la religión occidental ha manipulado el texto del Salmo 22. Cambió la traducción del verso 16-17 para así mentirle a las personas. Para así mentirle a las personas. Seguramente alguien se levantó un día por la mañana y dijo, voy a cambiar este texto bíblico del Salmo 22 para mentirle a las personas. Me parece que abunda la ingenuidad en este hombre. Su red social se llama Filosofía Judía, ¿verdad? Qué imprudente, qué incongruencia. Dice, para así mentirle a las personas y hacerles creer que ese salmo es una profecía acerca de la crucifixión. Pues claro que lo es. ¿No lo has leído, hermanito, hermanita? ¿No lo has leído? Dice, pero este es uno de los engaños más explícitos que ha hecho un judío hablando de engaño. No puede ser.
que ha hecho la Iglesia por medio de tergiversar el texto hebreo. La religión occidental distorsiona el versículo del Salmo 22:16 y se inventaron la pésima traducción de «porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies». ¡Qué gran mentira! El texto original al hebreo del Salmo, ojo con esto, el texto dice, qué gran mentira, el texto original al hebreo del Salmo 22 al 16 no habla nada de horadar, agujerar. Lo que realmente dice ese salmo en el hebreo original es, me rodearon perros, congregación de malhechores, como león a mis manos y mis pies. Eso es lo que dice el texto en su raíz hebrea. Digo yo, obviamente hay una modificación en cierto lenguaje. No se hace nada más porque sí. Y dudo que en muchos casos se haga malintencionado. Lo que pasa influye mucho el contexto, la educación del escriba, ¿sí? La persona que escribe, que traduce, que interpreta, el criterio, su experiencia, la manera en que ve la vida, el concepto que tiene de Dios. Influyen muchas cosas, pero en sí, concluyendo rápidamente, el Salmo 22, con la modificación que dice este hombre de filosofía judía, ¿sí? Comparado con el texto original en hebreo, es casi idéntico y al final del día no altera el resultado final. El orden de los componentes no altera el resultado final. Lo que pasa es que esta persona es judía y sabemos que el pueblo judío resiste la verdad. Son torpes espirituales y siempre traen pleito con este tema de Jesús, si era Dios o no. Obviamente para nosotros es Dios porque nosotros sí lo conocemos. Es más posible que se salve un gentil redimido por Cristo que un judío tradicionalista y ortodoxo en la actualidad. ¿Sí? Lo que pasa es que esta gente es de corazón duro y de frente dura, y de corazón empedernido. ¿Sí? Suficiente trabajo tenemos con los judaizantes como para estar tolerando miserables como este judío de filosofía judía. Jesucristo es el Señor, no le des más vueltas, ¿verdad? La Biblia dice que todo conocimiento, todo argumento que se levante contra Cristo Jesús tiene que ser atacado y reducido a lo que es nada. La Biblia obviamente tiene modificaciones, tiene diferentes interpretaciones, tiene distintas versiones, lenguaje, cultura, contexto, tiempo, personalidad, educación, sociedad, experiencia, vivencias, herencia del escritor, del intérprete, del traductor. Pero el mensaje final sigue siendo el mismo 4,000 años después, 4,000 y 2,000 años después. ¿Cuál es ese mensaje? Que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó entre los muertos al tercer día. No está ahí, sino que ha resucitado. De manera que te decimos a ti, filosofía judía, y a todo judaizante, conocido y no conocido, público o anónimo, deja de judaizar. Porque tú judaizas, eres judaizante, pero vives como gentil. Vives en una tierra gentil, vives en un pueblo gentil. Espero que este hombre de filosofía judía viva en Jerusalén. Pero si vive en Nueva York, en Ciudad de México, en Polanco, en Mazarik, en Brasil, en Argentina, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, menos, excepto en Jerusalén, entonces vives como gentil, hermanito, ¿verdad? Ahí te lo dejamos de tarea. Jesús es el Señor. Que Dios te bendiga en este breve comentario que hice para probar la calidad de audio
de este micrófono nuevo. En el nombre de Jesús. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es domingo 10 de julio del 2022. Aquí son las 15 horas con 26 minutos. Allá afuera hace un calor de unos 30 grados centígrados. La sensación térmica está aumentando y a partir de las 5 de la tarde ya disminuye. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Y yo a ti te digo en este día, gracias, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.